Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Vamos a leer dos porciones y vamos a empezar una serie de reflexiones en el libro de Josué. Pero antes vamos a leer en la carta a los Efesios unos versículos y después entramos al libro de Josué. Efesios capítulo 6, voy a leer los versículos 11 y 12. Dice así: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hasta aquí nada más en la carta a los Efesios, y vamos al primer capítulo del libro de Josué. Retrocedemos al Antiguo Testamento. Sabemos que el Antiguo Testamento trae ejemplos que son para nuestro crecimiento espiritual y son figuras de lo que es la vida espiritual. Entonces vamos al primer capítulo de Josué, el versículo primero también. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Vamos a detenernos aquí en la lectura de la palabra de Dios en esta mañana. El Señor Jesucristo y los apóstoles enseñaron que la fe cristiana es una fe de lucha, que uno entra en una batalla espiritual. Esto es a veces difícil de entender para ciertos racionalistas, porque sobre todo el hombre de la modernidad ha hecho una entronización de la razón, y lo que yo no veo, eso no existe. Como si el tamiz de los sentidos fuera tan agudo como para captar todas las realidades. No, hay realidades que van más allá de lo que pueden captar los sentidos. Hay muchas cosas que van más allá de lo que pueden captar nuestros sentidos. El oído del perro percibe mucho más y con mucha anticipación los sonidos que nosotros no podemos percibir. Los animales se agitan tiempo antes de los terremotos en una forma especial porque perciben lo que está viniendo antes que los seres humanos. Lo que quiere decir que nuestros sentidos son limitados, captan cierto espectro de cosas. Pero eso no quiere decir que lo que no se ve o lo que no puedo captar no existe. Un alumno un día le dijo a su profesor que Dios había creado todas las cosas. Y el profesor le dijo: mire, dice, venga, mire por la ventana. ¿Usted ve el campo? Sí, lo veo. ¿Usted ve el árbol? Sí, lo veo. Pues el campo y el árbol existen. ¿Usted ve las nubes? Sí, las veo. Pues las nubes existen. ¿Usted lo ve a Dios? Dice: no, no lo veo. ¿Se da cuenta? Dios no existe. Entonces otro alumno dijo: ¿me permite, profesor? Sí. Y le dice: escúchame, ¿vos ves el árbol? Sí, lo veo, existe. ¿Vos ves el cielo? Sí, existe. ¿Vos ves el campo? Sí, el campo existe. ¿Vos ves el cerebro del profesor? No, no existe.
Hay cosas que no se ven, pero existen igual, aunque uno no las vea. Aunque uno no las vea. Hay una lucha espiritual que se lleva a cabo desde siempre en la humanidad y que hay que tener ojos espirituales para verlo, hay que tener percepción espiritual para verla. Jesús un día recibe a 70 que los mandó a predicar por allí en los pueblos, y cuando vuelven ellos vuelven muy entusiasmados por los resultados que habían tenido. Y Jesús les dice: yo veía a Satanás caer desde el cielo como un rayo. Es decir, hubo una realidad espiritual alrededor de ustedes que ustedes no percibían. Esa realidad espiritual estaba allí. Cuando Pedro trata de apartar a Jesús del camino de la cruz y se interpone, Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Él no está apartando al discípulo, porque no está apartando a la persona. Está apartando a ese ser espiritual que engaña a Pedro en ese momento y que lo está haciendo tomar un camino que no debe ser. Por eso Jesús no dijo: apártate de mí, Pedro, sino que dijo: apártate de mí, Satanás. Él entendió que Pedro estaba en ese momento interpretando la voz de Satanás para él, y entonces tenía que apartarlo, y por eso jamás lo apartó a Pedro de su lado, pero sí lo controló en forma tal que no fuera un instrumento del mal, como estaba haciendo en ese momento. Cuando Jesús llega al último momento de su vida, Judas lo entrega, y Judas ha sido el discípulo de Jesús, y dice la Biblia: porque Satanás entró en él. Nos habla esto de que hay una batalla espiritual que el mismo Señor tuvo que librar durante toda su vida, y que nosotros tenemos que librar también durante toda nuestra vida. Es la lucha entre el bien y el mal, es la lucha entre la verdad y la mentira, entre la honestidad y la deshonestidad. Es una lucha permanente. Desde que el hombre es hombre hay que librar esa batalla. En esa lucha estamos metidos todos. Y justamente por eso la palabra de Dios habla de la vida cristiana como una verdadera militancia. Él dice: porque aunque andamos en la carne, dice el apóstol Pablo, no militamos según la carne, y utiliza una serie de términos militares, como diciendo: en esta lucha hay un ejército espiritual y hay un ejército de hombres espirituales que tienen que enfrentarse a esa realidad. Y les dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Está hablando de armas espirituales. Le aconseja Pablo a su hijo directo en la fe, Timoteo, le dice: pelea la buena batalla de la fe, pelea la buena batalla. Y en este pasaje que hemos leído, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Es decir, no luchamos contra las cosas que se ven, no luchamos contra las personas, no luchamos contra las instituciones, luchamos contra los disvalores, luchamos contra la mentira, luchamos contra la deshonestidad, luchamos contra la corrupción. Esas son las cosas que no queremos que estén. No es un asunto personal, es un asunto que tiene que ver con los valores eternos, que son los valores que tenemos que defender. Estamos involucrados en esa lucha, y Pablo dice: no es una lucha con carne ni sangre, pero habla y dice: es una lucha que tanto proviene de Dios. Si ustedes leen el capítulo 3, nosotros hemos leído el capítulo 6 de la carta a los Efesios, pero si leen el capítulo 3 dice: porque la multiforme sabiduría de Dios es dada ahora a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Está hablando de un orden celestial. Y en el pasaje que leímos está hablando de un orden satánico, de un orden de maldad. Y en los dos lados se habla de poderes que se mueven. Hay una lucha cósmica entre el bien y el mal. Es una lucha eterna, eterna. Hace muchos años me asombró, este personaje lo conocen algunos de ustedes, no lo conocen todos, pero saben la importancia que tuvo el doctor Florencio Escardó.
¿Se acuerdan ustedes? ¿Quién se acuerda del doctor Florencio Escardo? Qué pocos, ¿eh? Qué pocos. Y fue uno de los grandes, ¿no? El que llevó la divulgación de la pediatría a nivel popular en una forma tan pedagógica, tan didáctica de hacerlo, que realmente era asombroso. Pero un día él dijo, miren, dice, hay una sola lucha, que es la lucha del jabón contra la mugre. Saque usted las conclusiones, ¿no es cierto? En definitiva, siempre la lucha es la lucha del jabón contra la mugre, de lo que quiere limpiar contra lo que está sucio. Y todas las luchas humanas tendrían que resumirse en eso. En la lucha, y la lucha espiritual se resume en eso, es la lucha del jabón contra la mugre. Ahora, frente a esto hay dos actitudes, y las dos actitudes censurables. Hay cristianos que son muy crédulos, ¿no? Y simples de mente, no entrenados en el conocimiento profundo de la fe cristiana, y entonces simplifican groseramente, y entonces dice, lo vamos a atar a Satanás, oremos para atarlo a Satanás, ya no se mueve, bueno, se desata permanentemente. Lo que quiere decir que, como yo digo, no saben hacer el nudo, se les desata. No es un asunto por ese lado, es mucho más grave que esto. Y hay cristianos que son incrédulos, que racionalizan groseramente y creen que el asunto es la capacidad de resistencia que tenga el hombre. Ignoran el poder de Dios. Las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente. ¿Cómo se maneja una lucha espiritual? Y por eso abrimos acá en el libro de Josué, y por eso hemos leído en el libro de Josué. Porque en el ejemplo visible del Antiguo Testamento podemos sacar las conclusiones para la lucha invisible que llevamos nosotros adelante. Josué tuvo que vivir una etapa muy, pero muy especial en la vida de su pueblo. Moisés había sacado a Israel de Egipto, las 10 plagas, y vagaron 40 años en el desierto, y buscaban entrar a la tierra prometida. La tierra prometida era lo que Dios le había prometido, que era la tierra en la que habían vivido sus antepasados, la tierra donde había vivido Abraham, Isaac, Jacob, la tierra donde habían vivido los patriarcas. Esa tierra era la tierra de ellos. Y Dios les había prometido que esa tierra iba a ser de ellos para siempre. Esa era la tierra prometida y tenían que volver a entrar a esa tierra prometida. Ahora, a Moisés lo llevó hasta la puerta, lo llevó hasta el límite, lo llevó hasta pararse frente al Jordán. Del otro lado tenían la tierra prometida. Pero en ese momento Moisés muere, Dios lo saca del escenario. Y Dios entonces levanta a Josué y nosotros comenzamos a leer cómo lo instala para que él comience la nueva etapa, que es la etapa de entrar a esa tierra y conquistarla. Ahora, hay una cosa muy interesante en el principio del libro de Josué. Usted puede tener tierra fértil, puede llegar a tener un gran terreno fértil. Ese terreno tiene todos los nutrientes, todas las capacidades para producir vida. Dios va a mandar la lluvia, Dios hace salir el sol, Dios maneja las estaciones. Pero si usted no lucha en ese terreno, por más que llueva, que haga sol, que cambien las estaciones, que la tierra tenga nutrientes, nunca va a dar trigo. Para que dé trigo hay que luchar, y hay que luchar contra la adversidad de la tierra. Quiere decir que Dios ha hecho su parte al dejar la tierra fértil, al mandar el sol, al mandar la lluvia, al mandar todo eso que no podemos mandar. Pero hay algo que lo tiene que hacer el hombre, que es luchar. ¿Y qué es lo que hace el labrador? El labrador lucha contra la adversidad. ¿Por qué? Porque normalmente ese terreno, si no se lo cultiva, produce malezas, espinas, cardos, cortaderas, produce todo eso que no sirve.
Entonces el labrador tiene que desmalezar, tiene que arar, tiene que sembrar, y finalmente Dios fructifica. Y digo esto porque si nosotros queremos alcanzar la bendición de Dios en nuestra vida, tenemos que aprender a luchar. Y tenemos que luchar. Nadie que se quede sentado en su vida espiritual va a alcanzar ninguna bendición. Cada uno tiene que tener el compromiso de la lucha. Y tiene que ubicar muy bien la lucha. No luchamos contra carne y sangre, como dice Pablo. Es una lucha de tipo espiritual. No es un asunto de personas. Es un asunto de valores espirituales que se agitan alrededor nuestro. Estamos involucrados en esa lucha. Josué está frente a un desafío cuando se para frente al Jordán y sabe que Moisés ha muerto. El pueblo había salido de Egipto con Moisés, pero ahora llegó otra etapa y Josué está frente a la tierra de la bendición, la tierra prometida. Quiere decir que lo que tal vez él pensaba era que Dios decía, bueno, esto te lo prometo, este es el regalo que te doy. Está frente a esa tierra. Y yo me imagino a Josué parado del otro lado del Jordán diciendo, acá vivieron nuestros antepasados, acá vivió Abraham con sus hijos, acá sucedieron todos los episodios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus, acá sucedió todo eso, esta tierra es nuestra. Están frente al río y a su alrededor hay montañas y desiertos, pero del río hacia adelante está la tierra fértil. Esa tierra que fluye leche y miel. La tierra de Israel es una tierra aparentemente árida, muy árida, pero basta con que el hombre la trabaje un poco y es una tierra que fructifica como ninguna otra región en el mundo. Hasta tal punto que usted va por una ruta en costera, por ejemplo, y se encuentra con a la derecha cultivos de las zonas tropicales y del otro lado cultivos de manzana de las zonas frías. Y usted no se explica cómo puede ser esto, que las dos cosas se cultiven en ese lugar, una frente a la otra. Y es que es una tierra especial, es una tierra especial, que tiene nutrientes especiales, que tiene un riego de lluvia especial, que la han trabajado también en una forma especial y que puede hacer todas estas cosas. Ahora, Josué está frente a ese pueblo, esa tierra es maravillosa, pero resulta que en esa tierra se han instalado una serie de pueblos corrompidos, los cananeos, pueblos adoradores de Dagán. Dagán es el dios de la cosecha. Cuando llegaban al río entonces adoraban a Dagón. Dagón es el dios de la pesca. Los fenicios, por ejemplo, adoraban a Dagón, porque era el dios de la pesca. Pero los pueblos que estaban allí, a Dagán, que era el dios de las semillas. Y estos cultos a la naturaleza, donde se cree que la naturaleza es la que da, y no se piensa que hay una mente detrás que organiza todas las cosas, se convierte a ese ídolo en un monstruo. ¿Y en un monstruo por qué? Porque le tienen que rendir los cultos a la naturaleza que son moralmente degenerados, llegaban hasta sacrificios humanos, rendían culto a los muertos, practicaban el incesto. Es decir, había una degeneración total en esos pueblos y se habían instalado en ese lugar y se habían desarrollado en ese lugar. Y entonces Dios le dice, esta es la tierra de bendición, Josué, pero para que sea tuya vas a tener que luchar, vas a tener que sacar todo esto, vas a tener que eliminar todo esto, por lo tanto te tenés que aprestar a una lucha. Quiere decir que él tiene ese límite, y él seguramente pensó, si yo me quedo acá vivo mucho más tranquilo, de este lado vivo mucho más tranquilo, pero resulta que voy a perder toda la bendición, yo tengo que cruzar, y cruzar es difícil, porque es una decisión personal. Él tiene que ponerse delante de Dios y decir, yo tengo que dar batalla. Y yo creo que cada cristiano que quiere tener la bendición de Dios en su vida, tiene que darse cuenta que tiene que cruzar el Jordán, que tiene que aprender a luchar por los valores, que tiene que aprender a combatir los antivalores,
que tiene que ubicarse socialmente y ubicarse espiritualmente para ser un testigo del Señor como cristiano. Tiene que estar ubicado en ese lugar. ¿Por qué? Porque si no, no hay bendición en la vida. Hay cristianos que reciben multitud de bendiciones porque se han comprometido, porque saben lo que significa ser cristiano y entran en la lucha. Y la lucha es difícil, la lucha no es fácil, pero hay que llevarla a cabo, porque si uno quiere realmente ser bendecido por Dios, tiene que cruzar el Jordán y llegar hasta allí. La historia cuenta que la ley romana establecía un río, el Rubicón, como límite norte para los ejércitos. Y allí en adelante estaba la Galia Cisalpina, donde estaba luchando Julio César. Cuando los ejércitos volvían, llegaban hasta el Rubicón y tenían que desarmarse, y entonces entraban, pero ya desarmados. No podía entrar el ejército. Ese era el límite. Si entraba ese ejército armado, se entendía que estaba en rebelión y que estaba declarando la guerra. César luchó durante 8 años en las Galias y puso todo su esfuerzo en eso. Pero los senadores de Roma, sentados alrededor de una mesa, viviendo todos los excesos, lo criticaban a la distancia. Él lucha y nosotros estamos acá sentados y lo criticamos. Y lo mandaron a llamar. Y tenían que dejar todas las armas. Y tenían preparado que o lo matan en el camino o se lo entregamos a los germanos, es decir, todo para degradar a quien había conquistado las Galias. Llega con el ejército y se para en el Rubicón. Y Julio César tiene que definirse. ¿Paso con el ejército? Y entonces empieza la lucha. O paso sin el ejército y entonces empieza mi declinación. Y tiene que decidirlo y lo piensa. Y después de pensarlo, reúne el ejército y dice, cruzamos. Y saca aquella famosa frase, la suerte está echada. Como diciendo, ya está. Pero cruzó. Y tuvo que enfrentar entonces todos los problemas de la guerra civil romana. Pero los enfrentó en defensa de los valores que él había defendido durante 8 años. Y tuvo que tomar una decisión. La vida se hace de decisiones. Los indecisos se quedan siempre en el camino. Se hace de decisiones espirituales. Se hace de decisiones firmes que uno tiene que tomar y tomar compromisos. No hay que olvidarse que cuando llegamos a Cristo nos comprometemos con Cristo. Que el bautismo es el compromiso que tenemos con Cristo. Y que cuando nos comprometemos con Cristo pasamos el Rubicón. Pasamos el Jordán, entramos a la zona de lucha. Dios lo llama a Josué, ¿y qué es lo que le dice? Levántate y pasa este Jordán. Esta es la orden. Significaba, vas a dejar ahora las comodidades del desierto donde te cae el maná, para entrar en la lucha y para alcanzar la bendición. Ahora hay que luchar. Los primeros cristianos dieron la lucha. Y salieron y lucharon contra el Imperio Romano, pero no contra los romanos, sino contra las costumbres, contra los vicios, contra la decadencia de los romanos. Y ellos criticaban duramente la deshonestidad, lo dispendioso de la vida, la inmoralidad, los espectáculos decadentes que tenían, los criticaban. No atacaban nunca a la persona en sí. Era una lucha de valores, era una lucha de principios, y estaban luchando por los valores y estaban luchando por los principios. Y les costó la persecución. En los primeros 300 años, 10 persecuciones contra los cristianos, cada una peor que la otra. A medida que el Imperio Romano entraba en decadencia, se volvía cada vez más salvaje. Y ese salvajismo del imperio lo tiraba contra los cristianos. Llegaron a hacer espectáculo con ellos, espectáculo para destruirlos. Los mataban, los perseguían, tenían que reunirse en las catacumbas. Todos conocemos una parte de esa historia. Pero ellos entendieron que el compromiso cristiano era luchar, que no era quedarse sentado,
que no era un asunto de sentarse y alabar a Dios, sino de mirar cuáles son las cosas que uno tiene delante y las cosas a que Dios lo llama para comprometerse. Hay una lucha, que es la lucha cristiana, que tiene 3 aspectos que no tenemos nunca que olvidar. Luchamos contra nosotros mismos, en primer lugar, contra nosotros mismos, porque tenemos una tendencia hacia el mal. Y entonces luchamos contra eso que en la teología del Nuevo Testamento se llama la carne, que no es de ninguna manera el cuerpo ni lo visible, es la naturaleza nuestra. Luchamos contra nuestra naturaleza que tiende hacia el mal. Luchamos contra la influencia social, que es cada vez más fuerte, queriendo cambiar nuestra forma de pensar, alentando las cosas que son decadentes, apuntando contra la santidad, contra la corrección de la vida de los hombres. Se levantan hoy una cantidad de figuras decadentes y se las pone en primera plana y se las muestra permanentemente y finalmente llegan a la mente y al corazón de la gente como los grandes ejemplos a seguir. Y no se dan cuenta que lo que se está presentando es la baba, es la decadencia de nuestra sociedad que aparece allí y que se predica permanentemente. El cristiano tiene que levantarse contra eso, contra la influencia social que atenta contra la buena conducta del cristiano. Esto es lo que la Biblia llama teológicamente el mundo, que no es la sociedad, es esa organización del mal que promociona siempre la decadencia. Quiere decir que luchamos para adentro, luchamos para afuera y luchamos contra la mente que organiza todo eso, que es la mente del mal. La vida cristiana es un camino de lucha constante, permanente, que comienza cuando nosotros tomamos la decisión de cruzar el Jordán y afrontar lo que es malo. Pero cuando uno llega a este punto en la reflexión, uno dice, debe ser tremendo para Josué en ese momento tener que tomar la decisión. Pero resulta que Dios no le dice simplemente esto. Dios le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Es decir, que el compromiso de Dios está con aquel que se compromete. Y es interesante que él había visto a Moisés cuando recibió la ley, lo vio guiar al pueblo, lo vio interceder por el pueblo y vio cómo Moisés y Dios se interrelacionaban. Ahora, Dios comienza diciéndole, mi siervo Moisés ha muerto. Es la descarnada realidad. La descarnada realidad, el hombre espiritual, el siervo ligado a Dios, no está más. Entonces, te tenés que levantar y cruzar. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Lo conforta la promesa, Dios está al lado de él, amparándolo. Moisés ha muerto, pero Dios está vivo y está dispuesto a ayudarlo. ¿Usted tiene su Biblia? ¿Sí? Esta Biblia cuenta una cantidad de historias de hombres de fe. Todos murieron, pero Dios no murió junto con ellos. Dios siguió vivo, y el mismo Dios de Moisés, de Josué, de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, es el mismo Dios nuestro. Dios está vivo y está presente y está cuidándonos. David fue perseguido por Saúl, el rey que se sentía amenazado por este jovencito que tenía tanta fama y que había hecho lo que él no se había atrevido a hacer, derrotar a los filisteos. Y David tiene que huir y huye al desierto de Judea con 3.000 soldados detrás buscándolo. Va de cueva en cueva. Es un hombre que conoce ese desierto, porque él ha estado en ese desierto cuidando a las ovejas. Y va de cueva en cueva, y va ocultándose de un lado a otro, pero es la casa del conejo, es una persona con 3.000 personas que lo buscan.
que lo buscan, están detrás de él. Y muchas veces están muy cerca de él. Muy cerca de él. Y él escapa hasta que un día dice, un día yo voy a caer en la mano de ellos finalmente. Esto no puede ser eterno. ¿Pero qué hago? De un lado tenía Saúl, él estaba en el desierto de Judea. De este lado tenía toda la tierra donde Saúl y los 3000 hombres gobernaban. Y del otro lado estaba la frontera y estaban los filisteos. Los filisteos eran aquellos a los que él había derrotado. Si me quedo de este lado me siguen persiguiendo. Si cruzo del otro lado caigo en manos de los filisteos. ¿Qué hago? Y David toma una decisión heroica. Él sabe cuáles son las costumbres de los pueblos. Y entonces entra a los filisteos, que lo conocen y lo conocen bien, pero empieza a fingir que está loco. Finge que está loco. Y los antiguos creían, por eso lo llamaban lunáticos, no a los locos, que eran personas sagradas, que no se las podía tocar. Así que este es David, pero está loco, no se lo puede tocar. Y entonces dice que él fingía estar loco y escribía en las paredes, en las puertas, y se babeaba como un loco. Y los filisteos lo veían pasar en medio de eso y está loco, no lo tocaban porque está loco. Ahora, estaba en un peligro tremendo porque en algún momento podía escaparse la realidad y surgir, y eso significaba la muerte. Pero él sale entero de ese lugar y escribe un salmo, el Salmo 34, donde él cuenta su experiencia. Y en ese salmo él dice: el ángel del Señor está alrededor de los que le temen y los defiende. Él había sentido que Dios, porque cuando se habla del ángel del Señor se está hablando de una forma visible de Dios, que Dios estaba haciendo su muralla en ese momento y lo estaba protegiendo porque era un hombre íntegro. Y que él estaba en medio de tensiones, pero que Dios no lo dejaba caer porque era un hombre íntegro. Y esa integridad es lo que Dios busca en nosotros y lo que establece su defensa sobre nosotros. David estaba dando una batalla espiritual y él escuchó de Dios tal vez las mismas palabras que escucha Josué. Como estuve con Moisés y como estuve con Josué y como estuve con tantos otros, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Es curiosa la actitud de muchos cristianos frente a la Biblia. Leen la Biblia y se maravillan de las historias y el poder de Dios manifestado en el Antiguo Testamento, manifestado en los apóstoles, manifestado en Pedro, y se emocionan frente a esto. Y muchas veces ven el futuro y leen: el Señor vendrá otra vez y nos llevará con Él, y estaremos siempre con el Señor, y ausentes en el cuerpo y presentes en el Señor, y se emocionan con la fe, esperanza de la fe, porque creen en ese Dios que trabajaba en el pasado y creen en ese Dios que estará presente con su poder en el futuro. Pero a veces no creen que Dios está presente hoy. Creen que estaba allá y creen que estará allá, pero sienten que hay una incredulidad en el presente. No creemos en el presente. Y tenemos que creer en el poder de Dios en el presente, en que en el presente Dios es el mismo Dios de Moisés, de Josué, de Pablo, de Pedro y de todos. Es el mismo Dios, que trabaja en formas diferentes, siempre ha trabajado en formas diferentes. Hay épocas donde Dios hacía multitud de milagros, como el tiempo de Elías, y hay momentos en que Dios no hacía ningún milagro, como en el tiempo de Juan el Bautista, por ejemplo. Muchos profetas vivieron en épocas milagrosas y otros vivieron en épocas donde no había ni un milagro. Pero Dios estaba siempre presente y el poder de Dios estaba siempre presente. Nosotros tenemos que aprender a vivir una vida cristiana donde podamos ver lo invisible, donde podamos ver el poder de Dios. La mayoría de los que están acá, espero,
están leyendo su devocional todos los días y haciéndose las preguntas y acercándose todos los días a Jesús. Y ustedes ven el tremendo poder que despliega Jesús, la tremenda respuesta que da Jesús a todas las cosas. Ese mismo Jesús es el que dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El asunto es un asunto de fe, de que yo no puedo ser alguien que tiene fe en lo que sucedió en el pasado y alguien que tiene fe en lo que va a suceder en el futuro, pero soy un incrédulo en el presente. Tengo que ver la presencia de Dios en mi vida también en el presente. ¿Por qué? Isaías dice: he aquí, no se ha cortado el brazo del Señor, no se ha cortado el brazo del Señor para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Dios sigue teniendo el mismo brazo y el mismo oído. Dios sigue escuchando la oración como la escuchaba en el principio. Dios sigue siendo el mismo Dios. El asunto es que tenemos que ver al Señor. Y a lo que fue llamado Josué fue justamente eso: a ver, por la fe, la presencia de Dios en su vida, sosteniéndolo. No era fácil lo que iba a hacer, pero Dios estaba con él y Dios le estaba diciendo: hay que cruzar, y él tuvo que cruzar. Necesitamos ver más allá de lo visible, más allá de lo visible, más allá de donde están nuestros sentidos. El profeta Eliseo tenía un siervo que estaba con él siempre y que lo conocía como profeta, y sabía de los milagros de Eliseo y todo lo demás. El rey de Siria no podía con el reino de Israel, no podía, porque no sabía qué era lo que pasaba, que permanentemente él armaba emboscadas y el pueblo se le escapaba, nunca lograba la victoria. Un día reúne a su ejército y dice: acá tenemos que tener un espía. Alguien le dice a ellos, y uno de sus hombres le dice al rey: no, lo que pasa es que ellos tienen un profeta, y el profeta de Dios es el que le está diciendo por dónde vamos nosotros. Ahí está el problema. Y el rey toma la decisión, dice: entonces hay que cazar al profeta. Si nosotros agarramos al profeta, se acabó el asunto. ¿Dónde está el profeta? Entonces le dicen: ¿dónde está el profeta? Y él prepara el ejército y se va para atrapar al profeta. Y rodean la casa del profeta. Y el siervo abre la ventana y ve a toda esa gente. Y se produce entonces un diálogo interesante. En primer lugar, porque el siervo encarna la voz de la desesperación. Es la voz de la desesperación, del hombre que ve solamente lo visible. Y entonces él dice: Señor, ¿qué haremos ahora? ¿Qué haremos? Porque estamos rodeados. ¿Qué haremos? Es el que ve únicamente lo visible. La fe para él es una abstracción, no es algo para practicar en la vida cotidiana. Estaba al lado del profeta de Dios y sin embargo era un ciego espiritual. Uno puede estar al lado de la Biblia y ser un ciego espiritual, venir a todas las reuniones y ser un ciego espiritual. No interesa el lugar donde uno está, es una actitud personal. Él, que servía al profeta, tenía que ser el primero en tener fe. Lo había escuchado, lo había visto, pero era un hombre que había perdido la confianza y la fe en lo que Dios podía hacer. Y la voz de él es la voz de la desesperación del hombre que, estando al lado de aquel que estaba manejando la historia de ese pueblo espiritualmente, creía que lo habían vencido. Y el profeta entonces levanta la voz de la fe. Y la voz de la fe es totalmente distinto. La voz de la fe es: no tenga miedo. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y cuando el profeta dijo eso, es porque el profeta estaba viendo lo invisible. Estaba hablando con ojos espirituales. Estaba mostrando otra cosa. Y acá hay un choque de visiones muy fuerte. Por un lado está el que está al lado de la fe, que está en el pueblo de Dios, que lleva los sacrificios y todo lo demás, pero que llega el momento y no ve la presencia de Dios en la vida, en toda circunstancia, en todas las ocasiones, no la ve. Y entonces se desespera frente a la realidad. Y se desespera porque quiere resolver él y porque sus fuerzas no dan. Y está el profeta, que también está rodeado y que también ve lo que está alrededor. Y que dice: no te hagas problemas, son más los que están con nosotros que los que están acá. Y entonces el siervo dice: pero Señor, yo acá veo todo un ejército y no veo a nadie que nos defienda.
Es que estás viendo abajo, no estás viendo arriba. Y entonces el profeta dice, te ruego, Señor, que abras sus ojos para que vea. Para que vea. Y dice, y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y vio que Dios estaba haciendo la muralla para el profeta. Qué gran diferencia. Uno no veía. Veía solamente lo que se ve. Y otro estaba viendo lo que no se ve. Uno tenía paz, calma, bendición en su vida. Y el otro estaba angustiado. Y los dos tenían la misma fe. Los dos. Los dos tenían el mismo Dios. Los dos. Los dos creían exactamente lo mismo, los dos. Pero había una gran diferencia. Uno veía el poder de Dios y creía en el poder de Dios, y el otro no veía. Cuando en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, se habla de Moisés, se dice que por fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Estos son los ojos de la fe. Hermano, hay que pasar el Jordán. Del otro lado está la bendición. Y la bendición es para los que cruzan el Jordán. Y la bendición es para aquellos que se comprometen y que dicen, yo estoy comprometido con Cristo, estoy comprometido con Dios, estoy comprometido con los valores de Cristo y de Dios, y no tengo más compromiso que ese. Y entonces empiezo a luchar. ¿Y lucho por qué? Por los valores eternos, por los valores de Dios. Y cuando estoy en medio de esa lucha, Dios está haciendo un muro alrededor nuestro. Es un muro alrededor nuestro. En un momento de nuestra vida, no voy a precisar exactamente cuándo, recibimos amenazas, y amenazas muy fuertes. Y alguien vino y me preguntó, ¿y usted no tiene miedo? Y yo le dije, mire, le voy a contestar con la frase de un gran predicador del siglo XVIII, perdón, del siglo XIX, un gran predicador de allá del 1800, que dijo así, yo soy inmortal hasta que Dios determine lo contrario. Nadie te podrá hacer frente hasta que Dios determine lo contrario. Creía en la protección de Dios y en el poder de Dios. Y las cosas pasaron y acá estamos. ¿Por qué? Porque el que marca nuestros tiempos es Dios. Mantengamos el compromiso y el muro de defensa de Dios va a estar alrededor nuestro todos los días, todos los días. Hay que sostenerse como viendo al invisible. Crucemos el Jordán, demos lucha y vamos a comprobar el poder de Dios en nuestra vida. El domingo que viene seguimos con lo que falta de este capítulo. Lo hemos partido en la mitad. Seguimos mirando lo que es la bendición de Dios para Josué. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org.
Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de los grandes temas, una producción de Radio Transmundial.